En esta oportunidad quiero que conversemos un poco sobre el contenido de este boletín de FinCEN, a donde nos pone alertas sobre algunas señales en los cuales debemos de poner atención respecto de la trata de personas y las actividades relacionadas con este delito. En unos segundos nos vemos. Efectivamente, eh, yo recibo periódicamente estos boletines de FinCEN y realmente tienen información importante, información relevante. En muchas ocasiones, claro que se concentra en Estados Unidos, pero la verdad es que respecto de los temas en los que nos llama la atención, todos los eventos, señales de alerta, tipologías, todas realmente se pueden replicar en nuestros países. Por eso es que de vez en cuando vamos a estar extrayendo material de estos boletines de asesoría que ellos hacen circular frecuentemente. En este caso, como les decía, en esta oportunidad se enfocan en el tema de la trata de personas y las actividades relacionadas con este delito. Es verdaderamente sorprendente cómo FinCEN nos llama la atención respecto de que este delito le genera al crimen organizado cantidades verdaderamente importantes de dinero, ¿verdad? Nos habla precisamente de cómo es uno de los delitos en la escala del crimen organizado, uno de los delitos más agresivos, más violentos, ¿verdad? Pero también más rentables, generan importantes ganancias para estas redes de criminales, y nos comenta que alrededor de 150.000 millones de dólares al año está generando de ganancias este crimen concreto, este delito concreto de la trata de personas y sus derivados como el contrabando humano, ¿verdad? Entonces, imagínense que es una cantidad sumamente importante de dinero, y esa cantidad tiene que refugiarse en algún lugar. Esa cantidad tiene que pasar por las entidades financieras, las de Estados Unidos y, por qué no, las de nuestros países. Ahora, yo sí quiero sugerirle a usted que precisamente haga el ejercicio de que lo que vamos a comentar, lo que vamos a extraer, la información que vamos a extraer de este boletín, usted lo tome en cuenta y lo traslade a su contexto, ¿verdad? A su país. Porque yo estoy seguro de que en su país, al igual que el mío, o en el mío, que es Costa Rica, el problema existe, el delito existe, y debemos de ponerle muchísima atención. En Costa Rica se ha detectado redes de trata de personas a donde se traen ciudadanos nicaragüenses, a donde se traen jamaiquinos, se traen dominicanos, dominicanas, ¿verdad? Y de otras nacionalidades. Y cuando hemos visto noticias de este tema, pasan por todos los países de Centroamérica y algunos vienen del lado de Panamá. Luego de recorrer kilómetros y kilómetros en diferentes medios de transporte. Lo mismo con respecto de los chinos. El tema es un problema, es decir, el tema es un problema al punto de que ya en los tratados, es decir, hay tratados
hay convenios internacionales firmados por nuestros países, porque este crimen es tremendo, es contra los derechos humanos en diversas instancias, ¿verdad? Este delito nos cuenta este boletín de FinCEN que las víctimas de estos delitos son tanto adultos como niños, ¿verdad? Jóvenes, adolescentes, y le generan al crimen organizado una cantidad sumamente importante de rentabilidad, como les decía, aproximadamente 150.000 millones de dólares al año, alrededor del mundo. Y toman a las personas, las víctimas son sometidas a trabajos forzados, a nuevas formas de esclavitud, a servidumbres involuntarias, y son forzados en muchas ocasiones a participar en actos sexuales comerciales. Y ellos dicen, nadie, independientemente de su origen, de su sexo, de su edad, de su estado legal, debe de ser sometido a este tipo de tratamientos y a este tipo de delincuencia, ¿no? Y realmente segregan o nos advierten sobre la importancia de que en ocasiones este delito puede desarrollarse a través de una persona o a través de familias que se dedican a este delito, ¿verdad? A este delito, pero también de familias que son esclavizadas en este flagelo, ¿verdad? De la trata de personas. Entonces quiero que vaya usted pensando en su contexto, ¿verdad? Porque el contexto que ha venido teniendo este delito de la trata de personas ha sido normalmente el deseo de la gente de surgir, el deseo de las personas de ganar más dinero, el deseo de las personas de tener cierta estabilidad. Entonces leen anuncios, leen publicidad sobre trabajos en determinados lugares del mundo y creen en la certeza de esos trabajos, y al final son engaños del crimen organizado, ¿verdad? Y ahora con el tema del COVID, con la pandemia, esto se ha acentuado muchísimo más ante la carencia de recursos económicos de muchas personas. Entonces han quedado sectores de la población expuestos, son vulnerables, y el crimen organizado busca precisamente a ese sector vulnerable para ofrecerles cuentos chinos, como decimos popularmente, y enseñarle algo que brilla y que aparentemente brilla, pero no es cierto, ¿verdad? Ellos hacen énfasis en que en los Estados Unidos hay una cantidad importante de este delito. Ellos, para ubicarnos en el contexto, lo cual me parece sumamente interesante, nos enmarcan las diferencias entre dos tipos de delitos relacionados, pero independientes, parecidos, pero no exactamente, no idénticos, ¿verdad? Porque son precisamente delitos subyacentes para el tema de lavado de activos, ¿verdad? Y entonces nos hablan del contrabando humano, y nos dicen que son actos o intentos de traer extranjeros no autorizados hacia los Estados Unidos, transportándolos aún dentro de los Estados Unidos. También incluye la posibilidad de albergar a extranjeros ilegales, alentar la entrada de extranjeros ilegales o conspirar cometer estas violaciones a sabiendas o en indiferencia imprudente del estatus ilegal de estas personas. Eso en el contexto norteamericano se le ubica como contrabando humano, ¿okay? Ahora,
está el otro y es la trata de personas, el tráfico de personas, ¿verdad? Ellos lo definen como el acto de reclutar, de albergar, de transportar, de proporcionar u obtener una persona o grupos de personas para trabajos forzados o actos sexuales comerciales mediante el uso de la fuerza, el fraude o la coacción, ¿verdad? Entonces, estos son dos conceptos básicos que hoy en día, la verdad que son delitos que en nuestro contexto en Latinoamérica y definitivamente también en Europa se está dando. Se está dando por una razón muy simple, porque el crimen organizado es eso, organizado. Y tienen sus formas de atraer a la gente, de atraer a los jóvenes, de atraer a los adultos, con una historia presentándoles un objeto que brilla, y cuando ya las personas se acercan a ese objeto, resulta que no hay tal brillantez, es mentira, es una estafa, y quedan sencillamente secuestrados y manipulados. E igual en los otros casos del tráfico o la trata de personas, a donde ya hay violencia de por medio también, para llevar a la gente a los trabajos forzados e incluso a los temas de trabajo sexual involuntario. Explica el boletín de que a diferencia del tráfico de personas, en el caso de la trata de personas, a diferencia del contrabando humano, la trata de personas no requiere movimiento, ¿verdad? Los traficantes pueden explotar a las personas dentro de la frontera de un país e incluso, dicen ellos, en la propia casa. Puede ser que alguien sea esclavo en su propia casa o en la casa de los mismos cabecillas del crimen organizado. Bien, eso dentro de algunos apuntes generales que advertimos del documento, ¿verdad? Pero entonces, ya relacionado con el tema de las entidades financieras, ellos dicen que es fundamental que el personal de atención al cliente en las entidades financieras y en los sujetos obligados estén conscientes de los indicadores de comportamiento que puedan indicar que estamos ante un cliente que está siendo sometido a ese tipo de delitos, ¿verdad? Cliente desde el punto de vista técnico, porque a nombre de él o de ella está la cuenta, pero detrás está el que los trajo, el que los secuestró, el que los engañó, el que los está explotando. Y entonces suele ser para estas personas que están sometidas a este flagelo, puede ser que el contacto con las personas de atención al cliente en una entidad financiera sea el único contacto externo que tengan. Entonces, por eso es que es importante educar al equipo de atención al cliente y de relación con el cliente en cuanto a lo que son estas reacciones, comportamientos, ¿verdad? Indicadores de comportamiento, pero también indicadores de comportamiento financiero. Ellos lo dividen en estos dos grandes segmentos. Indicadores de comportamiento refiriéndose a la actitud, a la forma de hablar, a la forma de comportarse la persona o el cliente frente al funcionario de atención al cliente o servicio al cliente. Y luego los temas financieros, el comportamiento financiero, el que puede estar sucediendo en la cuenta de ese, entre comillas, cliente. Bien, entonces, que esto es fundamental para que el comunicado de operaciones sospechosas sea un comunicado eficiente y esté ayudando precisamente a evitar que estas personas sigan siendo explotadas, engañadas, maltratadas. Bueno, y por qué no, a veces incluso llegan a ser asesinadas.
En cuanto a las nuevas tipologías en la trata de personas, este boletín nos habla de 4 elementos importantes o 4 formas o 4 instrumentos o 4 tipologías, ¿verdad? Como usted lo quiera tomar. Y entonces nos habla de precisamente cómo se usan las empresas fachadas. Las empresas fachadas, usted y yo ya las conocemos, ¿verdad? Son empresas fachadas, es decir, sencillamente aparentan ser de verdad, aparentan, tienen su movimiento, su dinámica, compran, venden, se dedican a una actividad, pero realmente nacieron para dedicarse a este tipo de delito, ¿verdad? Pero entonces se le sigue diciendo o calificando como empresas fachadas porque el objetivo es delinquir, aunque tengan una dinámica comercial, la legalidad sirve de fachada para engañar en nuestro contexto preventivo. Entonces ellos nos hablan de que las empresas fachada son negocios que combinan ingresos ilícitos con los obtenidos en la operación comercial legítima, ¿verdad? Y señalan como ejemplos de empresa fachada a empresas que se dedican a traer personas que al final de cuentas van a ser usadas en salas de masajes, ¿verdad? En servicios de acompañantes, en bares, en restaurantes y en cantinas, ¿verdad? En cantinas. Ellos aclaran que es una cantina dentro del contexto latino, ¿verdad? El lugar a donde se expende licor, a donde se vende algo de comida, ese tipo de cosas. Entonces, explican que normalmente estas empresas fachadas marcan su aparente legalidad teniendo todo lo que son patentes, permisos y por qué no hasta pagan impuestos precisamente para justificar su mover, ¿verdad? Para justificar su mover. Entonces, por ejemplo, estas empresas generan ingresos por ventas de bebidas alcohólicas, por ventas de comida, ¿verdad? Y esto cubre una serie de gastos y de cargos. Sin embargo, los usuarios, dicen ellos, también pueden obtener servicios sexuales ilícitos de las personas que son víctimas de la trata y generalmente en otros lugares del establecimiento, ¿verdad? En lugares, digamos, anexos a los establecimientos, a los restaurantes, a las salas de masajes, a las cantinas. En muchos otros es en el mismo lugar que se ejecuta esto. Además habla de que en los negocios ilícitos de masajes o los salones pueden ofrecer servicios sexuales bajo la apariencia de negocios legítimos y explotar a individuos con fines de trabajo forzoso, forzado, obligado, ¿verdad? A menudo también estos establecimientos aparecen como un solo escaparate para todas las áreas de servicio, digámosle servicio, ¿verdad? Y entonces los pagos de estos servicios ilícitos suelen realizarse en efectivo y los traficantes pueden invertir las ganancias ilícitas en activos de alto valor como bienes raíces y automóviles, ¿verdad? ¿Okay? Entonces vayan viendo el tipo de empresa fachada. En mi contexto se han encontrado salas de masajes
que dan servicios sexuales. El proxenetismo como una forma de comercio, ¿verdad? Eso, por decirlo de alguna forma, en la gente que tal vez no forma parte del crimen organizado, pero en la que forma parte del crimen organizado, se ha descubierto que traen mujeres de Nicaragua, traen mujeres de República Dominicana, de Jamaica y de otros países del mundo, para que precisamente den servicios aquí. En algunos casos que se han descubierto, estas mujeres, y a veces aparecen hombres también jóvenes, han explicado que han venido engañados y engañadas por una publicidad de ser modelos, de tener un trabajo de modelos, de servir para fotografías, de trabajar en casas, ¿verdad? Pero cuando vienen, resulta que les son quitados sus documentos de identificación, sus pasaportes les son secuestrados, y entonces al final tienen que hacer prácticamente lo que los señores que les trajeron les ordenan hacer, ¿verdad? Entonces, este boletín explica un poco eso, ¿verdad? En la parte de la organización comercial, pues se usan empresas fachadas, ¿verdad? Porque aparentan actividades económicas legales, pero sirven para tapar la ilegalidad del negocio, ¿verdad? Entonces, ahí aparecen las personas que son explotadas en estos delitos, ¿verdad? Entonces, este boletín de FinCEN hace un especial énfasis en el uso de las empresas fachadas. De manera que es importante que usted, como oficial de cumplimiento, siga poniendo mucha atención cuando se trata de una persona jurídica, que llega a abrir cuentas a su entidad financiera. Es muy importante que usted ponga atención, por ejemplo, a la fecha de constitución de esa sociedad, al domicilio de esa sociedad, a las calidades y las condiciones de los accionistas o socios de esas sociedades, a las calidades características de los que forman la junta directiva y la fiscalía de esas sociedades, e incluso hasta en los casos que se constituyen ante notario público, incluso fijarse quién es el notario o la notaria pública, porque toda esa información habrá que verificar dentro del concepto de la regla de conozca a su cliente, y podríamos llevarnos sorpresas respecto de ligamen, de vínculos entre miembros de otras juntas directivas de otras sociedades, ¿verdad? Porque normalmente son redes de sociedades que establecen para llevar a cabo la explotación de estas personas. Más adelante hablaremos del comportamiento de las personas que son sometidas a este tipo de delito. Luego, el boletín de FinCEN nos habla también de las prácticas de explotación laboral, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, nos recuerdan precisamente que en ocasiones algunos reclutadores laborales engañan o defraudan a las víctimas, y así es como logran traerlas a los Estados Unidos o llevarlas a los Estados Unidos, aprovechándose de los trabajadores antes y después de que ingresan a los Estados Unidos, ¿verdad? Algunos reclutadores, dicen ellos, también engañan a los trabajadores sobre las condiciones y la naturaleza del trabajo. Y sucede lo que antes les señalaba respecto del objeto brillante, que al final no es brillante, ¿verdad? Pero que lo saben vender muy bien. Y entonces les ofrecen interesantes trabajos con interesantes salarios, y cuando esas personas son ingresadas a los Estados Unidos, y en el caso suyo, en el caso mío, ingresados a nuestro país, pues desaparece el sueño, desaparece ese cuento, esa historia,
¿verdad? Y dentro de este sistema, dentro de este tipo de delito, hay todo un manejo de la parte migratoria, ¿verdad? Con el tema de documentos falsos o bien con contactos en los despachos de migración de nuestros países que son personas ya compradas, ¿verdad? Para crear rápidamente los documentos de legalización de Estado de una persona, brincándose en ocasiones las etapas incluso, ¿verdad? Falsificando firmas de jefaturas, etcétera, etcétera. Nos cuenta también que una práctica común es cobrar honorarios por la explotación de los trabajadores y entonces quienes lo explotan retienen el salario de los trabajadores o pagan menos, mucho menos de lo prometido y retienen, ¿verdad? Recortan y retienen una parte muy importante de ese honorario. Y nos indica también que las instituciones financieras pueden ver múltiples empleados que reciben sus salarios en la misma cuenta, o el pago por empleo puede ser seguido de un retiro inmediato o transferencia a otra cuenta, es decir, que no permanecen mucho tiempo esos dineros precisamente para que luego ante una denuncia no sean retenidos, ¿verdad? Entonces hay que poner mucha atención a todo aquello que es el manejo de las cuentas, la dinámica de las cuentas, porque en muchas ocasiones, esto no es determinante, pero en muchas ocasiones suele suceder en este tipo de delitos de que se deposita y sale el dinero, y se deposita y sale el dinero, se deposita y sale el dinero. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Luego, tercera forma de que se presenta estos delitos son las denominadas cuentas embudo. Imagínense un embudo, ¿verdad? Recordemos que tiene una boca ancha, ¿verdad? Y luego va haciéndose cada vez más angosto, ¿ok? Entonces, quiero que con esa imagen pueda comprender por qué se usa. Dice que las cuentas embudo normalmente involucran una cuenta individual o comercial en una área geográfica determinada. Ese embudo recibe múltiples depósitos en efectivo y a menudo en cantidades por debajo del umbral que se tiene en cada país respecto del reporte de efectivo. Y los fondos se retiran en una zona geográfica diferente, en un área geográfica diferente, con poco tiempo transcurrido entre depósitos y retiros. Entonces por eso se le llama cuentas embudo, porque hay una cuenta individual que recibe la gran cantidad de dinero y luego esos dineros, ¿verdad? Y lo hago así para que lo tenga presente. Esos dineros son retirados individualmente en otras zonas geográficas. Entonces, claro que hay que monitorear cuando esto sucede, porque podría ser que estemos ante un tema de trata de personas. En cada país normalmente existen zonas a donde hay gente o destacan porque vive gente del extranjero, ¿verdad? Trabajan gentes del extranjero. Y entonces son zonas en las cuales hay que poner ese tipo de monitoreo, ese tipo de cuidado, ¿verdad? Entonces, en esto es importantísimo estar informado respecto de lo que migratoriamente está sucediendo en nuestros países, las ventajas migratorias que se tengan, los procesos migratorios que hay que desarrollar precisamente para obtener una condición de residente, para tener documentos que sirvan para abrir una cuenta de acuerdo a la normativa de cada país.
Y entonces vamos a tener una base de argumentación y una base de análisis verdaderamente importante. Ojalá podamos conocer, eh, puedan conocer ustedes el tema de la falsificación de documentos migratorios como pasaportes, licencias para conducir y ese tipo de cosas para que podamos advertir ciertas irregularidades con bastante anterioridad. ¿Ok? Es importante este tema de las cuentas embudo porque los traficantes de personas, explica FinCEN, pueden abrir cuentas a nombre de ellos o pueden abrir cuenta a nombre de los clientes, acompañar a las víctimas a un banco y obligarlos a abrir una cuenta, ¿verdad? Entonces ahí es donde el comportamiento humano, la conducta humana es verdaderamente importante y luego en el manejo de la cuenta. Pero eso lo vamos a ver ahora en otra parte del boletín. Entonces, también dice el boletín que en algunos casos las víctimas son coaccionadas u obligadas a ingresos a través de empresas de servicios monetarios para facilitar la canalización de los ingresos, ¿verdad? Entonces ya son entidades de ese tipo que se usan para ese fin. Pero igual, en nuestros países están sometidas o aparecen como sujetos obligados. Y la cuarta es importante porque se llama métodos de pago alternativos. Hoy en día existen muchos métodos de pago alternativos, pero el boletín llama la atención sobre algunos, ¿verdad? Y entonces dice que además del pago en efectivo, los traficantes también han aceptado que se les pague con tarjetas de crédito y con tarjetas prepagadas. Con aplicaciones móviles, de pagos móviles o a través de móviles y con moneda virtual convertible. En efecto, ya en muchos países incluso hay cajeros de monedas virtuales, ¿verdad? Y hay manejos de cuentas, eso lo sabemos. Y es un tema que hay que ir tratando poco a poco en el asunto preventivo, en el asunto de prevención de lavado de dinero. Se dice que estas personas, los clientes, compran tarjetas prepagadas de uso sexual, y que un método que utiliza fondos pagados por adelantado, es un método que utiliza fondos pagados por adelantado, ¿verdad? Y se pueden adquirir de forma anónima con dinero efectivo o en sitios web en la red oscura, y así entonces se registran en los sitios web de los acompañantes y compran servicios sexuales, vuelos, teléfonos desechables y habitaciones de hotel. Nos explica que los actores ilícitos también usan monedas virtuales para publicitar el sexo comercial en línea. Entonces veamos cómo todas estas formas alternativas de pago modernas, contemporáneas, son usadas para pagar los servicios de aquellas personas que son objeto o víctimas de este delito de trata de personas. ¿Ok? Entonces son medios legales de pago, en principio son medios legales de pago para alcanzar un fin ilegal, ¿verdad? Pero de todo esto se puede rastrear, salvo aquello que se maneje en la red oscura
como por ejemplo el caso de algunas monedas virtuales. En eso hay que tener muchísimo cuidado. ¿Ok? Ok, luego pasamos, o este boletín nos lleva de una manera interesante a los indicadores de bandera roja conductuales y financieros de la trata de personas. Lo primero que nos advierte es que ninguna de estas banderas rojas es un indicador claro y definitivo de la actividad de la trata de personas, aunque cada una puede ser indicativo de un trabajo forzoso o una trata sexual en ese sentido. Es decir, no son determinantes, pero sí podrían ser un aviso, y así hay que verlos para efectos del análisis correspondiente. Y ellos aconsejan de que, o indican que las entidades financieras deben considerar factores adicionales, ¿verdad? En su evaluación. En su evaluación deben considerar factores adicionales como la actividad financiera previa de un cliente, la actividad financiera previa de un cliente y la existencia de tipologías u otras señales de alerta. Cuando determinan si las transacciones pueden estar asociadas con la trata de personas, es decir, cuando están haciendo su evaluación, debemos de tomar en cuenta esos elementos para llegar a conclusiones un tanto más sólidas y más serias, más formales, ¿verdad? En cuanto a los indicadores de comportamiento, es muy importante el tema de los indicadores de comportamiento, y sugieren que el funcionario de atención al cliente, ese personal de atención al cliente, considere estos indicadores de manera sumamente importante cuando estas víctimas se presentan a sus oficinas o cuando ellos tienen relación de negocios con estas víctimas. ¿Por qué? Porque en su comportamiento se puede reflejar el que estén siendo, permítame la redundancia, víctimas del delito de trata de personas. ¿Ok? Así es como podemos extraer estos primeros 10 comportamientos. Y dice que esta lista no es exhaustiva, ¿verdad? No es exhaustiva. Entonces eso es importante y es solo una selección de indicadores de comportamiento. Que Vincent advierte pues que no es una lista exhaustiva, ¿verdad? Sino que es una selección de indicadores de comportamiento. Ahora hago énfasis en el tema de comportamiento. Entonces, la gente, el funcionario de atención al cliente, normalmente es preparado en este tema. Pero si el de su sujeto obligado no lo ha sido, es bueno enseñarle estas señales de alerta para que las tenga muy presentes. Número 1, un tercero, se puede dar que un tercero habla en nombre del cliente. Entre paréntesis dice, un tercero puede insistir en estar presente y o traduciendo al cliente. El tema de la traducción pues no es mayor problema, pero ya cuando empiezan a hablar por el cliente, sí debe de llamarnos poderosamente la atención. Número 2, un tercero insiste en estar presente en todos los aspectos de la transacción. En esto hay que poner mucha atención porque creo que es una manera de probar lo que está sucediendo. Y si la intervención del tercero es demasiado, el funcionario va a tener que advertir a ese tercero y dependiendo de la reacción de ese tercero podríamos confirmar que se trata de un problema de este tipo o que aparenta realmente ser un problema de esta naturaleza. Número 3, un tercero intenta completar el papeleo sin consultar al cliente. Sin consultar al cliente. Muy grave. Es muy grave. Especialmente si sabemos que es una persona, un cliente que sabe leer y escribir, ¿verdad? Y que está en nuestro idioma, ¿ok?
¿ok? En el idioma de la entidad que recibe a ese cliente. Número 4, un tercero mantiene la posesión y el control de todos los documentos o el dinero, o todos los documentos y el dinero. Recordemos que una de las características de este delito es que le secuestran el dinero a la gente en una cantidad importante, pero además los documentos de identificación, pasaportes, cédulas de identidad, licencias y ese tipo de cosas. Entonces, cuando el tercero está manteniendo la posesión de esos documentos, no se los entrega al cliente, no le entrega el dinero tampoco para que haga su relación en la apertura de cuenta, entonces claro que tiene que llamarnos la atención y preocuparnos desde esta perspectiva. 5. Un tercero afirma estar relacionado con el cliente, pero no conoce detalles críticos sobre el cliente, ¿verdad? En buena teoría, si yo estoy relacionado con alguien, debo de conocer algunos detalles críticos importantes de esa persona, pero resulta que en el diálogo que tenemos con esta persona, con este tercero, resulta que no conoce esos detalles. Entonces tiene que llamarnos poderosamente la atención. Número 6. Un cliente potencial usa o intenta usar identificación de terceros, es decir, de alguien que no está presente para abrir la cuenta, de alguien que no está presente para abrir la cuenta. Entonces, claro que eso es sumamente importante, porque normalmente eso no se permite, ¿verdad? Eso no se permite. ¿Ok? Número 7, un tercero intenta abrir una cuenta para un menor no calificado. E incluso no tiene ese tercero patria potestad, ni tiene relación con ese menor, ¿verdad? Entonces, no debería de abrirse la cuenta, ¿verdad? Pero sí tiene que llamarnos la atención de que intenten abrir una cuenta en ese sentido. Acordémonos que en muchos de nuestros países hoy en día ya se exige comunicar las operaciones intentadas, no solamente las sospechosas, sino las operaciones intentadas, ¿verdad? Entonces puede ser que cuando usted le diga, no, es que no podemos aceptarlo porque usted no es el papá del menor, etcétera, etcétera, entonces puede ser que se vaya, pero fue intentada y tiene que llamarnos la atención, porque es de sentido común, que si yo voy a abrir la cuenta a nombre de un menor, debo de tener la relación de padre o de madre de ese menor, ¿ok? O algún documento, alguno de los poderes que es factible usar en ese sentido. Un tercero, número 8, un tercero comete actos de agresión física o intimidación hacia el cliente, ahí mismo en el área de atención al cliente, lo acosa, lo agrede físicamente, o lo intimida con miradas, ¿verdad? O le pone la mano sobre su brazo, le tuerce los ojos, ¿verdad? Ese tipo de conductas que sabemos que esos ademanes que hablan, ¿verdad? Hablan. 9. Un cliente muestra signos de mala higiene, de desnutrición, de fatiga, signos de problemas físicos y abuso sexual o abuso sexual, restricción física, confinamiento, tortura. Entonces hay que fijarse mucho en el aspecto físico de ese cliente. Recuerde que ese cliente va con un tercero, o puede ser que no vaya con el tercero esté afuera esperando, y esa es la forma en la que presiona. Pero el cliente
presenta esos rasgos, presenta esa situación. Es importante que cada sujeto obligado se asesore con su oficina de seguridad respecto de si puede advertir ese tipo de cosas en una persona, cómo abordar a la persona de manera tal de abrirle una puerta para que salga de ese problema, ayudarle a salir de ese problema y tener libertad. ¿Ok? Y número 10, un cliente muestra falta de conocimiento de su paradero, es decir, de su dirección, de a dónde vive. No puede aclarar dónde vive o dónde se hospeda, o proporciona historias con un guión, se nota confundido y esas historias son inconsistentes con la respuesta a la investigación, ¿verdad? Entonces, claro, alguien que esté en el extranjero y lo han llevado como víctima de este tipo de delitos, no conoce a dónde está hospedado, no conoce la dirección, cómo va la dirección. Ahora, puede ser que quien lo tenga en esa condición, pues entonces le prepare un guión para que pueda responder a esas preguntas. Ahí es donde también debe ponerse mucha atención respecto de cómo responde esa persona. ¿Okay? Bien. Ahora, en cuanto a los indicadores financieros, vea qué importante el tema de los indicadores de comportamiento, es verdaderamente importante y es algo que tiene que ensayarse en las capacitaciones, tiene que ensayarse esto, hacer simulacros, hacer simulaciones de determinadas situaciones para que precisamente podamos interpretar. Incluso hay capacitaciones que nos enseñan el comportamiento del rostro, los rasgos del rostro, los rasgos físicos, y nos empiezan a mandar señales respecto de la posición o situación de esa persona. Esa es un área en la que en ocasiones no nos capacitan y deberíamos de capacitarnos en esa área. En cuanto a los indicadores financieros, es importante, FinCEN ha identificado en este caso 10 nuevos indicadores financieros o banderas rojas, ¿verdad? Estos no reemplazan a los que ya ellos habían comunicado en un aviso del 2014, sino que más bien los complementan o los amplían. ¿Ok? Entonces, dentro de estos rasgos financieros llama la atención los siguientes. Los clientes con frecuencia parecen moverse y realizar transacciones desde diferentes áreas geográficas. Aquí dice ubicadas en los Estados Unidos, pero podría ser ubicadas obviamente dentro de su país, diferentes zonas geográficas. Entonces, un día depositan en determinado lugar, un día sacan plata en otro lugar, que tienen una distancia importante, ¿verdad? Importante. Puede ser entonces personas que estén moviendo de un lugar a otro para despistar a las autoridades. Estas transacciones se pueden combinar con negocios, con viajes, con transacciones en y hacia países extranjeros, que son conductos importantes para la trata de personas. Entonces, hay que tratar de conseguir información sobre cuáles países están en el lente de las autoridades internacionales, porque es importante el flujo, de trata de personas en ellos, ¿verdad? Entonces, cuando hay ese tipo de movimientos, ese tipo de transacciones que se combinan con viajes, transacciones hacia países extranjeros que tienen ese perfil de acuerdo a los organismos internacionales, entonces hay que poner muchísima atención. Número 12, las transacciones son inconsistentes con la actividad esperada del cliente, o la línea de negocio en un esfuerzo aparente para cubrir los costos de la vida de las víctimas de la trata, ¿verdad?
Estos costos de vida incluyen, por ejemplo, ¿verdad?, pago de hotel o motel, alquileres a corto plazo, alojamientos en residenciales o en determinado tipo de residencias. En algunos casos en Costa Rica hay algo que se llama cuarterías, ¿verdad? Son casas que se tomaron y los cuartos se alquilan. Entonces eso puede ser un elemento importante. También transporte, como por ejemplo avión, taxi, servicios de limusina o viajes compartidos. Incluye también los gastos médicos, los pagos o compras en farmacias, ropa, tiendas de comestibles y restaurante, e incluyen también restaurantes de comida rápida, ¿verdad? Entonces, cuando estos ingresos no tienen relación o proporción con estas necesidades, pues también tienen que llamarnos la atención dentro de los indicadores financieros. La actividad número 13, la actividad transaccional se produce en gran medida fuera del horario comercial. Oiga bien qué interesante, fuera del horario comercial normal, digamos de horas hábiles, por ejemplo, un establecimiento que opera durante el día tiene un gran número de transacciones por la noche. Es casi siempre se realiza en efectivo, y los depósitos son mayores de lo esperado para la empresa y el tamaño de sus operaciones, ¿verdad? Claro que es un indicador financiero muy importante. 14. Con frecuencia un cliente realiza depósitos en efectivo sin pasar los pagos por la cámara de compensación automatizada o automática. 15. Un individuo compra y usa con frecuencia tarjetas de acceso prepagadas. 16. La cuenta de un cliente comparte identificadores comunes. Como un número de teléfono, un correo electrónico, una red social, una dirección asociada con sitios web de agencias de acompañantes y sexo comercial, y anuncios de sexo comercial, ¿verdad? O anuncios de sexo comercial, ¿ok? Entonces, si tiene relación entre ellas, debe de llamar la atención como indicador financiero. Luego, transacciones frecuentes con sitios clasificados en línea que tienen su sede en jurisdicciones extranjeras, ¿ok? 18. Es importante para este fin del indicador 17 estar manejando en las áreas de cumplimiento algunos temas tecnológicos, como qué es un ID, qué implica un ID, qué nos entrega, qué información nos entrega y cómo nos damos cuenta que un servidor está en determinado lugar de determinado país. Es importante capacitarnos en esas líneas precisamente para poder ser más asertivo respecto a las interpretaciones que se hagan de estos comportamientos financieros. Número 18. Un cliente envía o recibe fondos con frecuencia a través de criptomonedas hacia o desde los mercados de la red oscura, a los mercados de la red oscura, o servicios que se sabe que están asociados con actividades ilícitas.
Esto puede incluir servicios que alojan contenido publicitario para servicios ilícitos, para servicios de contenido ilícito, o instituciones financieras que permitan tarjetas prepagadas para pagar criptomonedas sin los controles adecuados de mitigación de riesgos. Vea que las criptomonedas en este tipo de delitos o el servicio de pago por criptomonedas es realmente importante, de manera que debemos de aprender bastante más sobre ese medio de pago. 19. Transacciones frecuentes utilizando procesadores de pagos de terceros que ocultan a los originadores y a los beneficiarios de las transacciones. Este es un principio fundamental, ¿verdad? Las dos puntas del negocio debe estar clara para la entidad financiera. Pero si hay formas a través de las cuales se ocultan una de las dos puntas de la transacción o las dos, claro que tiene que llamar la atención. Un cliente evita transacciones que requieren documentos de identificación o que generan informes o requisitos que se requiere para los informes. Entonces, ante el acto por medio del cual se les pide esto, entonces evitan hacer la transacción. Aquí es donde hablamos de las operaciones intentadas, o lo comentamos antes. Claro que tiene que llamar poderosamente la atención. No siempre las personas, los potenciales clientes, esperan determinada reacción de los funcionarios de un sujeto obligado. Entonces, cuando surge un comportamiento preventivo de ese funcionario, que el sujeto obligado, que el cliente o el prospecto del cliente, o lo que es más evidente, el tercero que lo acompaña, no se muestran conformes y más bien se retiran, claro que es porque iban a hacer algo que saben que iban a poder rastrear y comunicar a las autoridades correspondientes. Muy bien, vamos a dejar este video hasta aquí. Yo le voy a dejar a usted el link aquí abajo del video para que usted pueda accesar este boletín y pueda estudiar los casos que el boletín trae. Si por alguna razón no pudiera, dígamelo en la cajita de comentarios y entonces comentamos estos casos para efectos de obtener un mayor beneficio de este boletín. Pero repito, les voy a dejar el link para que ustedes puedan accesar este boletín, pero además se puedan suscribir a FinCEN y el boletín les va a estar llegando. Si usted está con nosotros hoy, es la primera vez y no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, yo le voy a decir, inscríbase. Por favor, la quiero invitar a que se inscriba a nuestro canal del Instituto Virtual del Oficial de Cumplimiento, para que pueda enterarse cada vez que subamos nuevos videos, ¿verdad? Porque la idea es que aquí nos ayudemos y colaboremos. Igual le quiero invitar a que visite www.oficialesdecumplimiento.com y se suscriba a nuestro boletín Reporte OC Compliance. Así que de momento les agradezco. Si tienen alguna duda, algún comentario, hágalo en la cajita de comentarios y apenas podamos, con demasiado gusto, le vamos a responder. Y si fuera necesario grabar un video para hacer más clara la respuesta, con mucho gusto lo vamos a hacer. Su asesor, capacitador y amigo, licenciado William Chinchilla Sánchez, desde San José de Costa Rica, se despide. Y quiero decirle que mi deseo es que Dios le esté bendiciendo en absolutamente todo. Comparte este link con otros colegas para que podamos crecer en la comunidad. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.